Señores, muy buenos días. Desde la casita, juiciosito, trabajando. En nombre de Appcom les agradecemos muchísimo la participación, estar con nosotros, acompañándonos en esta nuestra primera presentación acerca de postproducción. Vamos a tratar de hacer una presentación por lo menos cada 8 días. Vamos a tratar de utilizar este mismo horario los días miércoles a las 10 de la mañana. Y pues bueno, hoy uno de mis temas favoritos, obviamente Avid Media Composer en su nueva versión 2019. Vamos a tratar varios temas acerca de cómo funciona la nueva versión, cuáles son las nuevas herramientas que tiene en su momento, por qué se llama como se llama y pues bueno, toda esta funcionalidad que salió a partir de enero, bueno, de marzo del año pasado, de 2019. Quiero saludar a muchos asistentes, Dios mío, en este momento a la transmisión, a Luis Henao, como siempre de primeras en la fila, a muchos grandes amigos, a Andresito, Javier, Carlos, bueno, si los nombro a todos me enloquezco, pero bueno, finalmente, muchísimas gracias a todos por estar aquí acompañándonos en esta presentación. Bueno, vamos a arrancar. Lo primero que vamos a hacer es hablar acerca de la versión de Avid Media Composer 2019. La versión de Avid Media Composer 2019, lo primero que quiero hablar acerca de este señor es acerca de nuestra versión de Ultimate. ¿Por qué se llama Ultimate esta versión? Realmente Ultimate es un paquete de herramientas adicionales a nuestra versión normal de Media Composer. La herramienta de Symfony, la herramienta de Newscutter, Freshfind y ScriptSync son lo que componen la versión de Ultimate. Hay versión de Ultimate tanto para Media Composer 2019 como para la versión 2018, que la única diferencia es como la interfaz viejita que nosotros conocíamos anteriormente. Bien, esa es la versión, una de la diferencia entre Ultimate o no Ultimate. Pero muchas personas, y lo he escuchado en varias conversaciones, le llaman a la versión 2019 Ultimate. Y no, resulta que en versión 2018 también hay Ultimate. Bueno, muy bien. Una cosa muy importante dentro de la versión 2019 es que ya no existe la ventana de proyectos. Se fue la ventana de proyectos. Entonces, ¿cómo hago yo para intercambiar entre un proyecto y otro? Simplemente me voy al menú de File, ¿sí? Y en el menú de File voy a encontrar lo que yo encontraba normalmente en la ventana de proyectos. Lo primero que vamos a hacer acá es, claro, voy a cerrar mi proyecto. Oh, perdón. Voy aquí a cerrar mi proyecto. Si yo cierro mi proyecto, ¿sí? Close Project, File, Close Project, va a pasar exactamente lo mismo que pasaba en las versiones anteriores, ¿sí? Me redirecciona a la ventana de selección de proyectos. Bien, en la ventana de selección de proyectos voy a aprovechar aquí para hacer aquí un nuevo proyecto y mostrar una de las nuevas características o una de las características de la versión 2019. Y es, por ejemplo, yo tengo acá una versión, un tamaño de proyecto, ¿sí? 2K, 4K, 8K, bueno, 16K, que ya lo teníamos desde la versión 2019, 6, pero lo que tengo acá son nuevos frame rates, nuevas capacidades de frame rate, perdón, vuelvo acá nuevamente, desde 2398 hasta 120 cuadros progresivo, cosa que es muy interesante para diversos tipos de proyectos. Bien, si yo tengo acá mi 16K, también voy a encontrar nuevas versiones de espacios de color. ACES, y ya vamos a hablar un poquitico más adelante de esto, pero voy a tener una gran cantidad de herramientas para poder administrar espacios de color dentro de mis proyectos en Media Composer. Bien, listo, vamos a decirle aquí cancelar y vamos a volver a nuestro proyecto de demo de Appcom. Ok, listo. Bueno, como les decía, uno de los grandes cambios de la versión 2019 ha sido la interfaz, la disposición de la interfaz. Cambió, pues no por completo, pero sí cambió bastante. Y uno de los grandes cambios es la administración de las ventanas. Yo tengo ahora la posibilidad de mantener de 3 formas distintas
las ventanas. La primera, flotante. Como siempre los bincitos, la ventana flotante. Ya vamos a hablar un poco del contenido del bin, pero por ahora, digamos, la discriminación de la ventana. Yo puedo tener la ventana flotante o puedo administrar mi ventana para que quede como al ladito de la otra ventana. Vamos a mover esta acá un momento. Y tengo aquí una ventana y tengo aquí otra ventana y mi ventana de Composer. O puedo tabular la ventana en una sola ventana del icono. ¿Sí? Vamos a volverla aquí flotante como para hacer el ejercicio completico. Y con la tecla Alt selecciono la ventana, tecla Alt oprimida, selecciono la ventana y la arrastro para que las dos ventanas ahora me quedan en una sola. Las dos herramientas ahora me quedan en una sola ventana. Esto es, la verdad, al principio es un poco complicado, pero cuando te acostumbras, la verdad es una herramienta muy útil porque puedes hacer grupos de ventanas, ¿bien? Y puedes hacer el Effect Palette, lo puedes poner en la misma ventana del bin, y el Effect Editor lo puedes poner exactamente en la misma ventana. Entonces, cuando tú tienes un espacio de trabajo reducido en un portátil o con una sola pantalla, esto realmente es muy, pero muy útil. Listo. Bueno, eso en cuanto a la disposición de las ventanas. Segundo, dentro del bin, ¿sí? Yo puedo tener, bueno, digamos que en la nueva forma del bin, yo tengo acá, ¿sí?, mi ventana, como lo que nosotros teníamos antiguamente en la ventana de proyectos o en la versión 2018 en la ventana de proyectos, tengo mis bins, pero esto forma parte de mi ventana del bin. Yo puedo ocultar esta ventana, ¿sí? Vamos a decirle aquí, y le digo Hide Sidebar. Cuando yo oculto el sidebar, pues obviamente ya me queda el bin completico, sin ver todos los bins. Y si quiero volverla a mostrar, pues simplemente aquí le digo Show Sidebar. Puedo tener varios bins containers, que es como se llama esta ventana. Bien, puedo modificarla, puedo moverlo, y pues simplemente si yo le doy clic a un bin, pues él me va a abrir de forma tabulada, ¿sí?, tal cual como lo tengo en mi ventanita. Pero este mismo bin, ¿sí?, yo voy a abrir acá el bin para que se vaya flotante, lo puedo tener, ¿sí?, wow, acá se movió, acá están los dos bins, ¿sí?, de forma, el término en inglés es docket, ¿sí?, yo puedo tenerlo docket, floating o tap en mis bins, y eso me permite poder organizarme mucho mejor dentro de mi administración de media. Bien, hay cosas sencillas, bonitas, interesantes dentro de los bins. Por ejemplo, le puedo dar algo que ya podíamos hacer, pero ahora un poco más sencillo, es darle un color al background del bin para poderlo identificar de una forma más visual. Entonces, simplemente en el bin, ¿sí?, botón derecho y le digo Set Background Color y vamos a escoger, no sé, aquí este azulito. Y el bin me queda de ese color. Lo interesante es que la pestaña también se vuelve de ese color. De modo que si yo tabulo mi ventanita, vamos a decirle aquí Alt, para que se tabule en la ventanita, en el menú, en los bins, en la ventana de bins, me queda con el mismo color del background. Entonces me queda mucho más fácil poderlo identificar. No solamente es un lujo de ponerlo bonito, sino simplemente poder identificarlo, una herramienta para poder identificarlo de una mejor forma. Bien, lo segundo es que hay herramientas o detallitos bonitos dentro del bin. En este bin, por ejemplo, yo tengo una media que estaba en link, en AMA, y la transcodifiqué y quiero moverla hacia el bin de media. Selecciono mis archivos y cuando yo los muevo, le doy clic sostenido, para el zoom, perdón, clic sostenido, ahora me aparece la cantidad de archivos que estoy moviendo. Si ven el número 15 y simplemente selecciono mi bincito y ahí ya se movió la media. Son pequeños detalles que van como enriqueciendo el trabajo dentro del bin. Otra herramienta que también es nueva dentro de la versión 2019 es el Bin Navigator. El Bin Navigator me permite moverme dentro del bin.
¿sí? Yo tengo acá el bin de Nature, vamos a abrir este bin y este bin pues tiene muchos elementos, ¿sí? Voy a ponerlo en el modo de frame, ¿sí? ¿Se acuerdan del modo de frame? El modo de frame, bien, y en el modo de frame ahora, ¿sí?, me aparece una ventanita, ¿sí?, que me permite navegar dentro del bin para no tener que estar sufriendo con las barritas laterales, que también lo puedo hacer obviamente, ¿sí?, sino que dentro del mismo bin puedo ir navegando. ¿Se acuerdan cuando se perdía un clipcito en el modo frame y uno no lo encontraba y tocaba moverse en las barras para ver en dónde estaba? Bueno, esto automáticamente me muestra el tamaño completo del bin y puedo ir navegando dentro de los clips. Bien, es una herramienta bastante útil. Puedo también esconder el bin navigator si así lo quiero. Simplemente le digo que no me lo muestre. Oh, se me perdió. Bueno, se los debo, se me perdió el bin navigator. Pero puedo ocultarlo o ponerlo dentro del bin. No, se me escapó. Se me fue el menucito del bin navigator. Listo. Bueno, eso dentro de algunas de las cosas de las herramientas. Voy a volver al menú de lista, ¿sí? Y aquí voy a encontrar una herramienta muy interesante que es el bloqueo en el momento en el que yo desplazo de forma horizontal mis columnas. Antiguamente era solamente como la primera columna, ahora, ¿sí?, tengo esta pequeña flechita, ¿sí?, que se llama el bin locking. Bien, entonces si yo simplemente la muevo, en el momento en el que yo empiezo a desplazar, ahí es donde se bloquea para poder visualizar las herramientas que yo quiero. Entonces simplemente la desplazo hacia adelante o hacia atrás y pues voy a tener como la posibilidad de ver mayor o menor información de lo que yo quiero mientras me desplazo en el scroll de la ventana del bin. Bien, bueno, finalmente, pues claro, sigo con las tres herramientas de visualización: el modo de lista, el modo de frame, ¿sí?, y el modo de script. Y en el modo de frame y en el modo de script ahora tengo la posibilidad de tener la visualización de los cuadros más grandes de lo que normalmente los teníamos. Antes como que llegaba hasta cierto tamaño, pero ahora ya los podemos tener bastante más grandes. En el caso de que tengamos un espacio de trabajo muy extenso, pues el menú de clips, el menú de frame la percepción de los clips era bastante pequeña. Y actualmente pues bueno, nos ayudaron haciendo crecer el tamaño de los frames. Bien, bueno, eso más o menos de las herramientas que tenemos en cuanto a la disposición de bins. Tampoco son muchas, simplemente es un cambio de visualización, de administración, pero no es un cambio de ejecución. Los bins siguen siendo donde yo pongo todo el material que voy a tener dentro de mis proyectos. Y claro, puedo tener también folders, puedo crear nuevos bins de la misma forma, control en el shortcut, new bin, y pues bueno, listo. Eso en cuanto a los bins. Bueno, se me olvidaba una pequeña cosita. Al final de la demostración o de esta presentación vamos a tener como un espacio para preguntas y respuestas. Entonces hay un grupo de personas, entre ellas Andrés González, que es instructor certificado, se acaba de recertificar en 2019, la versión 2019, nos va a ayudar con las posibles preguntas que ustedes tengan sobre la versión 2019 y obviamente también sobre la versión 2018. Pero las preguntas que podamos responder hacia el final y que sean de demostración las podemos tener. Por favor, envíenlas en el chat para que nuestros especialistas las puedan ir respondiendo. Una cosita que quisiera aclarar frente a esta demo es que no va a ser una demo de desempeño, ¿sí? O sea, no va a poner play a un material 4K porque eso va a depender mucho del hardware. Una cosa que siempre he defendido es que el software, a mí me preguntan si el software se cae o no se cae. Sí, se cae, el software se cae no por culpa del software, sino normalmente por culpa del hardware. Entonces, entre mejor máquina tenga yo,
el software va a responder de mejor forma. Y esto sucede en Media Composer, sucede en DaVinci, sucede en Premiere, sucede en Final, sucede en cualquier software. Bien, entonces hoy no tenemos una gran máquina, estamos trabajando todos desde la casita en cuarentena, pero vamos a poder visualizar las herramientas, ¿sí? Entonces quisiera como que quedara esa aclaración de que esta no es una demo de desempeño, sino de desarrollo de software. Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir con nuestra presentación y ahora nos vamos a la ventana de Composer. Vamos a ver cómo hay algunas cosas interesantes que salieron sobre la ventana de Composer. Voy a abrir aquí una secuencia, ¿sí? Vamos a abrir, por ejemplo, esta es la secuencia de Nature. Bien, aquí tenemos una serie de imágenes. Estas están en Ultra HD, en codec DNX HQX. Bien, que en algún momento pueden llegar a dar play dentro de mi computador, pero es muy probable que me salgan muchas líneas rojas en el timeline. Bueno, la primera cosa que tenemos dentro de la ventana de Composer, dentro de las herramientas, en mi botón derecho, es que el menú de Composer cambia si yo hago botón derecho en el record o en el source, porque en el source me va a permitir ver el menú de Source Settings sin tener que ir al bin o hacer Find Bin, buscar el clip para ir a hacer Source Settings. Bien, entonces vamos a poner aquí un clipcito. Vamos a decirle, por ejemplo, a este que sea, vamos a hacer Match Frame para colgar esta. Y si yo le doy botón derecho, voy de una vez a mi menú de Source Settings. Bien, en el Source Settings tengo, como ya lo sabemos, nuestro Color Encoding, nuestro Frame Flex para poder manipular imágenes de mayor tamaño en un proyecto. Por ejemplo, en este caso mi material es Ultra HD y mi proyecto es 1920 x 1080. Voy a poder manipular en tamaño, ¿sí? De acuerdo a mi espacio de trabajo, y eso me ayuda a mantener el píxel original y la calidad original de mi clip. Puedo cambiar el frame rate, ¿sí? Si por ejemplo grabo a 120 cuadros, puedo visualizar en slow o puedo visualizar en tiempo real el clip dependiendo cómo administre, si es los cuadros por segundo del clip o los cuadros por segundo del proyecto. Y hay una cosa muy interesante, es que puedo manipular el audio. Bueno, este clip no tiene audio, por Dios, lo siento. En el tema del audio yo puedo modificar en cuadros si el clip está un poco corrido de lip sync o no. Bien, eso es bien interesante en el menú de Source Settings. Y claro, también puedo aplicar un LUT. Si tengo un LUT instalado o instalo un LUT, simplemente voy al menú de LUT, le digo en mi administración de color que me instale un LUT. Si no tengo un LUT, puedo buscar el LUT en un archivo y aplicarlo al proyecto o a todos los proyectos o al master clip completo. Bien, son cosas muy interesantes, muy buenas, que han sucedido dentro de estas nuevas versiones, y creo que estas herramientas, tanto del Source Settings como del audio, están disponibles en la versión 2019 y en la versión 2018-12. Bien, bueno, lo segundo es que en el menú de Record, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de el Sequence Report? Bueno, en el Sequence Report yo básicamente puedo cambiar mi timecode, y en este momento, claro, tengo dos timecode porque tengo each code, porque mi proyecto está a 24 cuadros, 23.98. Pero ahora yo puedo cortar, pegar, limpiar o seleccionar todo el timecode que yo necesite. Entonces, si necesito un timecode específico, ya no necesito reescribirlo, sino simplemente control C, control V, y ahí tengo la posibilidad de pegar a mi timecode. Listo. Bueno, dentro de las cosas interesantes que han existido en Media Composer desde hace un tiempo es la posibilidad de visualizar, ¿sí?, el espacio de color dentro de mi ventana. En este caso, yo voy a botón derecho y le digo Display Color Space. El Color Space en este caso
está asociado directamente al proyecto. ¿Para qué? Para que si yo cambio de espacio de color, ¿sí?, en mi pestaña de formato, ¿sí?, no me cambie la visualización dentro de la línea de tiempo. Pero ahí surge una pregunta muy interesante y es: ¿en dónde está ahora mi pestaña de formato que antes estaba en la ventana de proyecto, que ya no existe? Pues bueno, ahora voy a File y en File voy a encontrar Settings. Y en Settings voy a encontrar las pestañas que antes ubicábamos o teníamos dentro de nuestra ventana de proyecto. Tengo Format, tengo ahora los Settings subdivididos entre Proyecto, Usuario y Site, que hace mucho más fácil de poder identificar cuál es el que quiero o el que no quiero cambiar. Bien, y obviamente aquí en Usuario también puedo crear los settings, crear el usuario, importar o exportar el usuario o hacerle update al perfil del usuario que está trabajando. Bueno, volviendo a nuestro tema, voy a formato y en formato voy a en mi formato de proyecto, que estoy en 1080p, voy a cambiar el espacio de color. Y en el espacio de color tengo aquí una gran diversidad de espacios de color. Voy a poner, por ejemplo, el DCI P3. ¿Sí? Vamos a ponerlo en slot 3. DCI P3 slot 3. Bien. Y si yo voy aquí a mi ventana, perdón, quito el zoom, ¿sí?, mi imagen en teoría de color no cambió. Pero si yo voy a monitorear en un... voy a visualizar en un monitor que no es DCI P3, que no tiene ese espacio de color, sino mi monitor es un 709, un monitor HD normalito, lo que yo vería en mi monitor sería esto. ¿Sí? Entonces, poder modificar el espacio de color dentro de la ventana de Composer me permite también visualizar qué es lo que yo estaría viendo en mi señal, si mi señal fuera 709 o si fuera o si mi exportable sería ACES, o bueno, en fin, tengo diferentes posibilidades de monitoreo de mi espacio de color, y esto en la ventana de Composer realmente es una muy buena herramienta. Con eso no me pierdo cuando estoy modificando color. Bien, bueno, y por último, dentro de la ventana de Composer, pues ahora tengo una barra, ¿sí?, en la que tengo acá los workspace. Esta barra me permite cambiar, ¿sí?, de workspace sin necesidad de tener que ir al menú de Windows o tener que setearlo. Simplemente estoy a un clic. Los workspace que yo vaya creando se van adicionando, ¿sí?, dentro de esta barra. Puedo ocultar la barra, ¿sí? En la parte inferior está el clipcito. Puedo ocultar la barra de los workspace y simplemente pues tengo mi espacio completo. O en la ventana de Windows voy a workspace y le digo que me muestre la barra de workspace. Bien. Y listo. Yo, la verdad, si ustedes me lo preguntan, ya me acostumbré a trabajar con la barra de workspace activa. Es muy interesante cuando tienes tus propios workspace y los renombras, te recibe el nombre del workspace que marcas. Entonces yo normalmente marco un workspace TA video, TA audio de Tato Araque, y con eso voy identificando y no tengo que desperdiciar un botoncito en una herramienta en el teclado o simplemente tener que ir hasta el menú de Windows, Workspace, y activar el Workspace que necesite. La verdad, se da uno cuenta que poco a poco las herramientas de 2019 se han convertido en herramientas muy amables y muy interactivas, y hacen que la operación del software sea mucho más fácil. Sí, es cierto, la transición debió ser compleja en su momento. A veces uno decía, no encuentro nada, pero bueno, apenas lo encuentras, realmente es una muy buena versión. Bueno, ahora vamos a seguir con las herramientas, ¿sí?, que se encuentran en el timeline. Bien, dentro del timeline realmente sí hay una gran cantidad de cambios, y aquí voy a tomarme un poco más de tiempo en estas herramientas. Bueno, lo primero es que dentro de nuestro timeline
desapareció el Smart Tool. Muchos lo amaban, muchos lo odiaban, pero pues bueno, yo la verdad lo amaba, a mí me encantaba el Smart Tool, pero había gente que no lo soportaba. Pero bueno, finalmente lo que necesitamos del Smart Tool es poder tener las herramientas de segmentos, poder seleccionar un segmento para hacer override o para poder hacer splicing, bien, o una herramienta para poder con el mouse seleccionar qué tipo de trim voy a hacer, a la derecha o a la izquierda, si voy a hacer ripple o si voy a hacer override. Esa era la función del Smart Tool. El Smart Tool desaparece, pero la función como tal no desaparece. ¿Dónde están esos iconos? Esos iconos son estos señores. Bien, los de Segment Mode y los de Trim Mode. Bien, ¿cómo se comportan? En el Segment Mode yo voy a hacer clic sobre el icono y él me va a desplegar. Perdón, por el zoom no me deja desplegarlo. Él me va a desplegar. A ver, María, ahora no me lo... Perdón, no es clic, es botón derecho. ¿Sí? Botón derecho. Me va a desplegar las herramientas, ¿sí?, que yo quiero activar con ese botón. Puedo decirle que trabaje solamente con override en la selección de segmento o que me utilice los dos. Si utilizo los dos, ya sabemos qué va a suceder. De la mitad hacia arriba del segmento override y de la mitad hacia abajo splicing. Bien, eso es lo que va a suceder cuando yo selecciono las dos. Si selecciono solamente una, pues bueno, la herramienta de segmento arriba o abajo del track va a ser siempre override. Y lo mismo va a suceder con el trim. Bien, en el trim yo voy a tener la posibilidad de activar que siempre que se active esta herramienta sea ripple trim o que siempre o que sea solamente override trim. De modo que cuando yo me acerco al corte, pic, el sí o sí arriba o abajo muestra solamente la herramienta de override trim. ¿Listo? ¿Qué sucede? En algunos casos, por no decir que creo que en todos, estas dos herramientas no se encuentran en el timeline por default. Tú abres un nuevo usuario y esta herramienta no la vas a encontrar en el timeline. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hacemos siempre la gran mayoría de editores apenas empezamos a utilizar un software. Vamos a setear nuestras herramientas a través del menú de Command Palette. Entonces voy a Tools y en Tools voy a Command Palette. En el Command Palette obviamente voy a encontrar ahora una pestaña que está desde hace un tiempito que se llama Smart Tools. Y en Smart Tools voy a encontrar no solamente las herramientas de segmento, sino los modos de segmento. Y pues bueno, yo lo que hice fue arrastrar las herramientas botón a botón, recuerden, botón a botón, arrastré las herramientas hacia el timeline, pero adicional en los settings, ¿sí?, de mi usuario, voy a keyboard, ¿sí?, en el keyboard puse los iconos, ¿sí?, de segmento en dos funciones, ¿sí?, en la función 2 y en la función 3. De modo que esto me permite poder activar o desactivar desde el teclado el Smart Tool, o por lo menos esas funciones del Smart Tool. ¿Cómo funciona la vuelta? Voy a cerrar aquí el Command Palette, ¿sí? Y simplemente yo tengo F2 y F3. F2 me activa o me desactiva el modo de segmento, y en este caso para mí F3 activa o desactiva el modo de trim, para que yo pueda trabajar dentro de mi timeline. Si yo no activo estas herramientas, no significa que no haya trim. El trim sigue existiendo, ¿sí? Pero no va a seguir siendo de forma automática. Apenas que yo pase el mouse a un corte, se active la herramienta de trim. Esa es la diferencia entre tener el modo de Smart Tool activo o no activo. Bien, bueno, lo segundo es que frente al timeline cambiaron las herramientas. Claro, en la versión 2019, sí señores, vuelvo a tener al señor de las pesitas y
a las tijeritas para hacer lift y start, que eran las herramientas que antes teníamos de color rojo y amarillo, como las flechitas hacia arriba de las herramientas de edición. En la versión 2019 vuelven a jugar estos señores un papel muy importante. Cambió el look de los iconos, pero no cambió la funcionalidad. Sigue existiendo, obviamente, el Transition Manipulation. El que más me costó identificar en un principio fue el de Effect Editor, que se ve obviamente más bonito. El Motion Effect. Ahora tengo un titulador. Este es, por ejemplo, este es el Audio Docking, ¿sí? Tengo acá el del keyframe. Y pues bueno, los elementos son muy similares, por no decir iguales, solo que pues tienen un look distinto. Pero hay una cosa muy importante en el timeline, y es que ahora tengo más espacio para más botones. Por eso el view, ¿sí?, de audio pasó al lado izquierdo. Por eso ahora él está de primeras, ¿sí? Y el resto del timeline lo voy a poder llenar de herramientas para poder trabajar de la forma que yo quiera. Claro, esto, recuerden, es un setting de usuario, ¿sí? Yo puedo poner todas las herramientas que yo quiera dentro del menú del timeline. Entonces, herramientas dentro del menú de timeline, varias. Hay una herramienta que está hace un buen ratico. La herramienta se llama Alternate Edit. Bien, ¿dónde la encuentro? Si yo voy a Command Palette, bien, en Edit, voy a encontrar una, perdón, siempre me pasa lo mismo, me pierdo. Aquí está, perdón, estaba en Play. Alternate Edit. Esta herramienta me permite alternar tomas dentro de un segmento de la línea de tiempo. ¿Cómo funciona la vuelta? ¿Qué hice yo? Cogí el botón de Alternate Edit, lo sumé a un botón dentro de mi línea de tiempo y voy a escoger un clip, no sé, un corte cualquiera, vamos a decirle, por ejemplo, este cortecito, ¿sí?, este clipcito. Bien, sí, este está bien. Y ahora voy a abrir un bin, ¿sí?, al que le voy a poner el nombre de Alternate Edits. Bien, al ponerle este nombre, él va a asociar la función de Alternate Edits al contenido de tomas que hay en este bin. Entonces, en este caso tengo 4 tomitas, ¿sí?, distintas, y quiero ver cómo se comporta mi secuencia con esas tomas. Voy a seleccionar la primera en el bin para no tener que hacer la edición como tal. Simplemente botón de Alternate Edit y él hace un pre-roll y me muestra cómo queda con la primera toma. ¿Listo? Ahora vuelvo a darle Alternate Edit y él va a hacer el pre-roll, pero ahora con la segunda toma de forma automática, elegante como el pegante. Si le digo nuevamente, él va a ir cambiando cómo se va a ver el corte con cada una de las tomas que estén dentro del bin de Alternate Edit. Bien, es una herramienta interesante. La verdad está muy nueva. No sé si alguno de ustedes la haya usado. Yo la experimenté en varios proyectos y funciona bastante bien. Listo, eso es Alternate Edit. Ahora, un tema también muy interesante dentro de la línea de tiempo. ¿Se acuerdan de lo que pasaba con cuando yo oprimía la tecla Shift o dejaba activas las mayúsculas? El audio scrub. Ahora yo oprimo las mayúsculas y el audio scrub no suena. No suena. Liberaron la opción de las mayúsculas activas o inactivas para que el audio scrub fuera una función, ¿sí?, del timeline y no del teclado. Entonces, si yo voy a Tools en Command Palette, voy a encontrar en el menú de Play, vamos a hacer aquí zoomcito en el menú de Play,
Brum, Digital Audio Scrub. Bien, entonces, ¿yo qué hice? Yo cogí mi teclado, vuelvo, Settings, voy a mi keyboard y activé la función de Audio Scrub, en este caso en F5, para activar o desactivar el Audio Scrub. Bien, pero adicional lo puse en un botón de la línea de tiempo. ¿Para qué? Para saber cuándo está activo y cuándo está inactivo. De modo que ahora simplemente, claro, lo mismo, una sola tecla, pero me permite verlo si está activo o no. Si yo le hago aquí Audio Scrub, ahí se activó el botón y bueno, hay que subirle al audio. Ah, bueno, perdón, me falta una función muy importante para mostrarles y es este señor. Está en mute el canal, por eso no hace Audio Scrub. Bien, y también es importante poder mostrar que ahora el solo y el mute no están arriba y abajo, sino están de forma paralela para una mejor visualización. Cuando tienes muchos tracks de audio, ¿sí?, el solo y el mute se volvían muy pequeñitos. En este caso, pues bueno, tengo 3 canales de audio, uno de ellos estéreo, que es muy sencillo de manipular, pero cuando no los tenías era difícil poder, bueno, en algunos casos, poder activar o desactivar el solo y el mute. Bien, entonces ahora simplemente activo o desactivo de forma paralela. Bien, una vez desactivado el mute, puedo ahora sí visualizar. Ahora sí, de nuevo vamos a bajarla acá un poco. Listo. Ahí tengo mi Audio Scrub. Lo puedo activar o desactivar desde el botón del timeline o en la función que yo tenga. Bien, y si activo o desactivo, ahí simplemente escucho o no escucho la función del Audio Scrub. Bien, esa me la habían preguntado bastante acerca de dónde encuentro el bendito Audio Scrub, que ya no es de forma automática o predeterminada para las mayúsculas. Ya no está en las mayúsculas. Bueno, muy bien. Una nueva función que tengo o una nueva herramienta que tengo dentro del timeline o por dentro de las funciones del timeline es el Audio Titler. Esta función realmente está desde hace un ratico, ¿sí? Solo que desde 2019 ha empezado como a crecer en su trabajo. ¿Qué necesito yo para un título? Lo mismo de siempre. El título no es un efecto de un segmento, es un segmento como tal. Entonces simplemente puedo crear un track. Bien, pero aquí hay una cosa muy interesante, es que por ejemplo yo quiero el título sobre la toma de la ranita. Punto de entrada, Control Shift A para deseleccionar todos los tracks. Track de video 1 seleccionado, punto de entrada y punto de salida. Cuando yo selecciono mi título, mi titler, él automáticamente ya sabe que ese título va a quedar dentro de ese punto de entrada y punto de salida, ¿sí? Lo hice al revés. Ahora sí. Ahí está en mi track 2, ¿sí? Titler, y él me activa de una vez la herramienta de título dentro de ese punto de entrada y punto de salida. Claro, yo puedo extenderlo con trim hacia adelante o hacia atrás, pero me ayuda a que el título va dentro de lo que yo tengo marcado entre el punto de entrada y el punto de salida. Esa es la primera función que encontré en el momento de crear títulos. Segundo, este sería el que reemplaza nuestro famoso Title Tool, que sigue existiendo por si acaso alguien lo sigue usando o por si acaso alguien viene con un proyecto antiguo en el que esos títulos fueron generados dentro de esa herramienta. Entonces, ¿qué tengo en el titler? Básicamente lo mismo. Voy a escribir mi texto, ¿sí? Tenemos aquí demo Avid, ¿sí? 2019.12. Listo. Y este señor ya no está en una ventana independiente, sino que automáticamente creo o visualizo dentro de la línea de tiempo. Esta herramienta en particular
no me activa los keyframes de forma de los keyframes automáticos como sucede por ejemplo en el resize, que apenas yo muevo uno de los recuadros se activa un keyframe dentro de la ventana de récord. No, porque pues básicamente es un texto y es muy probable que yo mueva o modifique bastante esta ventana tratando de cuadrarlo, entonces me generaría demasiados keyframes. Es una de las pocas ventanas que no genera keyframes en el momento de mover el objeto. Segundo, pues bueno, puedo seleccionar varios clips o varios caracteres, perdón, ¿sí? Y cambiarles de tamaño de forma independiente. Y pues claro, tengo herramientas, ¿sí? Más a la mano, ¿sí? De tamaño, ¿sí? De lo que por ejemplo está seleccionado, o si yo quiero todo, pues simplemente selecciono el recuadro y le digo a ese objeto que se modifique en tamaño, que se modifique en inclinación, en skew, bien, que se modifique en rotación hacia un lado o hacia el otro, bien, y que se modifique en opacidad. Entonces aquí vamos a decirle, no sé, al 50%. Listo, ahí tengo mi opacidad al 50%. Y lo mismo va a suceder con la sombra. Puedo modificar la sombra en su distancia, en su color. Bueno, en este caso estoy sobre un fondo negrito, vamos a cambiar el color. Vamos a decirle que sea grisecita. Wow. ¿Sí cambió? No. Ok, le di cancel. Bueno, la distancia, el softness de la sombra. ¿Sí? Tengo mi softness de la sombra. Listo, más dura. Y también la opacidad de ese softness. Igual puedo tener un bordecito, el tradicional borde, que también puede ser soft. Bien. Y que le hace como si fuera un glow un glow externo y su opacidad. Y puedo tener o no background, ¿sí? Sólido dentro de ese título. Puedo visualizar las fuentes, apenas las voy cambiando para no tener que escribirlo y ver cómo queda, sino simplemente voy visualizando la fuente. Con la flecha arriba, flecha abajo voy también cambiando el tipo de fuente. Y claro, esto lo puedo también animar como un crawl y un roll. Bien, puedo guardar mi preset, ¿sí? Lo guardo o puedo llamar un preset, la justificación, el borde, la itálica, todo lo necesario como para poder tener un título que pues tampoco pretende ser el motor de títulos animado, sino simplemente un titulador mucho más amigable que el title tool que teníamos hasta hace un tiempo. Bien, dentro del titler. Y tengo una última herramienta en el timeline, ¿sí? Que está asociada al menú de calidad. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos póngalo amarillo, amarillo y verde? Y claro, para cuando estaba en verde, para volver al amarillo y verde tenía que volver a hacer dos clics simultáneos, como si yo le doy este de forma cíclica. Pues bueno, ahora tengo con el botón derecho la posibilidad del menú de qué tipo de calidad quiero dentro de mi timeline. Le puedo decir full calidad, el video display, que sería el botón de color azul, o le puedo decir draft quality directamente. Claro, estoy en 24p, entonces no me lo deja dar, pero por ejemplo aquí voy al verdecito. Bien, eso en cuanto a las herramientas nuevas de timeline que tenemos por ahí cerquita. Dios mío, se me está acabando el tiempo. Por último, vamos a ver una de las funciones, uno de los adelantos más importantes que ha tenido Media Composer en el desarrollo de su software, y es la posibilidad de administración de media en unos tipos distintos de exportación. Me refiero a EXR, EXR, IMF, IMF y DPX, y claro, OP1A.
El mundo de la producción audiovisual cambió del mundo broadcast al mundo digital, y el mundo digital requiere retos tecnológicos mucho más grandes y calidades de información de metadata adicional a lo que normalmente nosotros estábamos acostumbrados a enviar a broadcast. Nosotros en Colombia, por ejemplo, emitimos a 50 megabits y eso es lo que mandamos a un canal, o ese va a ser nuestro máster de emisión. Pero las OTTs nos exigen una mayor calidad, y Media Composer ha hecho un esfuerzo, o bueno, Avid ha hecho un esfuerzo muy importante para poder estar al tanto de esas necesidades de exportación dentro de su línea de tiempo. Entonces, ¿cómo funciona la vuelta? Lo primero de lo que vamos a hablar es de EXR. Hasta hace un tiempo yo podía, perdón, aquí voy a mi bin, le voy a decir input, y en el input yo voy a buscar source browser. Hasta hace 2 versiones más o menos yo podía tener visualización de material EXR. Entonces yo veo mi material EXR, él me muestra mis clips, los puedo leer, los puedo interpretar. Básicamente, para traer un EXR simplemente selecciono el primero y él automáticamente, ¿sí?, determina hasta dónde va el número de secuencia de ese EXR. Le digo en qué bin me lo ponga, vamos a decirle, no sé, en el bin de media, ¿sí? No, vamos a decir en el bin de media link, listo, le digo link y él me trae ese material linkeado. Ya debería estar cargado, sí, exactamente, aquí está, Nature. Bien, es un material que está exportado en EXR y lo puedo leer. Eso hasta hace más o menos 2 o 3 versiones se podía hacer, pero ahora yo no solamente puedo leer EXR, puedo exportar EXR. Entonces, en el menú de export, bien, voy a ir a las opciones, y en las opciones voy a encontrar ahora, ¿sí?, Open EXR. Listo, Open EXR me va a abrir, ¿sí?, una serie de settings, que es qué tipo de modelo de color. Claro, esto va a depender de cada formato de proyecto, ¿sí?, la profundidad, la compresión, el tipo de compresión con el que yo voy a escribir ese EXR. Bien, cuántos dígitos dependiendo la cantidad o la longitud de mi video, y en cuál arranca, y cómo se llama el subfolder donde se van a generar esos archivos de EXR. Bien, listo. La segunda, bueno, esta era la primera que les quería mostrar. La segunda, que ya está también desde hace un tiempo, es el IMF. Yo voy a poder empaquetar IMF. ¿En qué compresión? Bueno, en 10 bits, 12 bits, ¿Qué tipo de audio? Si en 48 kHz o en 96. ¿En qué tipo de mix? Depende si estoy en... esto va a depender de la configuración que yo tenga en mi audio mixer. Si es estéreo, si es 5.1, si es 7.1. ¿Y qué tipo de metadata voy a poder contener? Ya puedo generar IMFs, ya puedo generar EXR, y también se ha generado desde hace una buena cantidad de versiones, unas 3 o 4, un motor, ¿sí?, que me permite generar el render en DPX. Es como un acelerador de software para que los DPX se escriban de forma más rápida. Claro, esto va a ir muy de la mano de las posibilidades de mis procesadores y de la cantidad de cores que tenga mi equipo para poder hacer este render. Bien, listo. Lo segundo en cuanto a export es que en el graphics formats, ¿sí?, en los gráficos, cuando yo iba a exportar un JPG, un no sé qué, había una lista impresionante. Esa lista se filtró, ¿sí?, solamente como para los archivos más conocidos, porque pues habían archivos que, no sé, que ya no se usaban, que ya no son en el mercado viables, que ya no se tienen dispositivos o códecs disponibles para poderlos leer. Entonces se dejaron los más cercanos, los más genéricos, para poder exportar y no tener que equivocarse en la exportación de una gráfica. Listo. Bueno, señores, vamos a pasar brevemente
a una, a una sesión como de preguntas, ¿sí? Sé que hay una que otra herramienta adicional por ahí, pero ya se me está acabando el tiempo, entonces quisiera dar unos minutos para poder responder preguntas. Me dice Mauro Roa, saludos Mauro, que si el marquí murió, no, el marquí no murió. El titulador sigue existiendo, los tres tituladores siguen existiendo que existían antes. Si yo voy a Tools, bien, voy a Title Tool Application, él me va a mostrar exactamente el mismo menú que teníamos antes, que es Marquee, Title Tool o Title Pro. El Marquee sigue existiendo. La verdad, mi Marquee me parece un software una aplicación muy buena. Eh, Tener títulos en 3D, espacios en tercera dimensión, títulos animados, bueno, las rotaciones y el extrude de los textos es una herramienta muy buena. Mm, pero sí, Marquee todavía sigue. Listo. Bueno, no sé si me están enviando más preguntitas. Bueno, bueno, Felo Mora nos escribe, nos pregunta que si ya se puede exportar en alfa. No. Por lo menos no en QuickTime y no en ese tipo de archivos. Dentro de mi menú de exportación, ¿sí? En las opciones, tanto de QuickTime o de archivos, no tengo la posibilidad todavía de exportar en alfa. El QuickTime sí o sí va a ser sólido. Y en OP1A también va a ser sólido. A propósito, aprovecho, se me había escapado, la posibilidad de exportar en OP1A en diferentes categorías. Un compress, DNxHD, ABC Intra y pues los tradicionales XDCAM 35-50 megabits. Pero no, alfa todavía no tenemos. Bien. Bueno, nos escribe Efraín Tarriba, supongo mi hijito debe estar allá en Cartagena, delicioso, disfrutando del buen clima. Nos escribe sobre si los procesadores de video como Mojo y Adrenalin, si todavía existen. Y sí, efectivamente desaparecieron. Pues migraron a una nueva tecnología. ¿Qué pasa? Estos hardware estaban diseñados para 32 bits y no para 64 bits. O sea, para señales escasamente SDI. Y las tarjetas y las interfaces de video tuvieron que crecer para poder tener la posibilidad de visualizar no solo SD y HD, sino Ultra HD y 4K. Entonces, Avid se ha apalancado de diferentes fabricantes como Blackmagic y como Aya para construir sus propias tarjetas de video, y ahora hay una nueva generación de tarjetas de video que nos permiten tener salidas en SDI, salidas Quad Split para monitores profesionales 4K y ese tipo de cosas. Pero Mojo, por ejemplo, a partir de la versión 2018 y obviamente en 2019, el Mojo ya no es compatible, no se engancha a Media Composer. Bien. Bueno. Nos escribe también Carlos que cómo funciona la salida para NDI. Bueno, NDI es un protocolo de una compañía que se llama Newtek, y básicamente lo que tienes que hacer es
de la página de Newtek bajar los códecs de NDI para Media Composer. Es un proceso muy sencillo, vas a la página de NDI y lo que va a hacer este señor es activar dentro de la línea de tiempo la posibilidad de hacer un envío a través de una señal IP NDI, que valga la aclaración. Entonces simplemente yo lo que activo acá es mi señal, ¿sí? Permitir acceso, y voy a crear un enlace IP, ¿sí? A través de la señal, una vez hecho una vez instalado el códec de NDI. Si yo no tengo el códec de NDI, Media Composer no lo trae por default, hay que instalarlo para que pueda generar esa interfaz. Claro, recuerden que NDI trabaja siempre sobre el mismo segmento de red. Si yo estoy sobre una red distinta, es muy probable que no se pueda enganchar. Nos escribe nuestro amigo Alexandrus Markovi desde México, me imagino que estás, mijito, ¿cierto? Que si tengo un ale, desafortunadamente no tengo un ale, tengo cómo crear un ale o cómo importar un punto ale para intercambio de metadata. ¿Cómo exporto el ale? Pues bueno, de la misma forma voy al menú de export, bien, y en opciones, acá ya no tengo el ale, ¿sí? ¿Dónde está el ale? El ale está, voy a decirle aquí cancel, está en un menú. Oh, por Dios, perdón, un segundito. Se me perdió. Ah, perdón, aquí está. List Tool. Uf, casi que no. Bien, es que los ales ya casi no se usan. List Tool me permite crear el ale o el EDL. Bien, a través de List Tool defino el códec o la información que necesito, el tipo de codificación en la que se va a escribir, cargo mi secuencia y ahí me va a generar el ale, ¿sí? O el EDL. A través de la herramienta de List Tool, ¿sí? Está en Timeline. Vamos a decirle que no. Timeline, perdón, está en Tools, List Tool. Bien. Bueno, señores, listo, se nos acabó el tiempo, Dios mío bendito. Pues bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo su participación. Llegamos casi a las 100 personas, muchas gracias, 90 y tantas. Espero que nos sigan acompañando en las siguientes presentaciones, ¿sí? Esperamos, como les decía en un principio, tener una presentación cada semana, los miércoles. Vamos a tratar de que sea en el mismo horario, miércoles 10 de la mañana. Y pues claro, en esta fui yo solo, pero espero en próximas ocasiones tener acompañamiento de otras personas. Queremos hacer presentaciones acerca de flujo de trabajo, acerca de herramientas adicionales, como por ejemplo Bestlight o Fusion asociadas a Media Composer. Queremos hacer como les decía, un flujo de trabajo de offline y online para material 4K entre Media Composer y DaVinci. Todo eso va a llegar en nuestras próximas semanas. Entonces les agradecemos muchísimo, muchísimo. Que mi Dios me los bendiga, que se me cuiden mucho en esta cuarentena. Y pues bueno, nada más desearles que si tienen la oportunidad de utilizar el software en la versión 2019, úsenlo. Está muy interesante, es muy amable de usar y pues bueno, los colores nos hacen más amable el trabajo de la herramienta que usamos día tras día. Muchísimas gracias, de nuevo Dios me los bendiga y hasta una próxima ocasión. Chao, chao.